Listo. Respecto a lo de la semana pasada, vimos que, por ejemplo, podemos analizar el movimiento rectilíneo de las cosas que caen, ¿verdad? Le llamamos caída libre. Entonces estuvimos hablando de, voy a bajar esa parte, estuvimos hablando de acá, de esta parte. Entonces que básicamente la caída libre se comportaba, vimos como un MRUA, entonces teníamos que deshacer en las fórmulas que obedecían ese movimiento. O, también les recomendaba, y básicamente son las de comunes y corrientes de MRUA, nada más que sustituimos la aceleración, ahí cualquier aceleración, con una aceleración en particular, que ya habíamos visto que era la aceleración de la gravedad. Ven que esa es la única diferencia. Pero les tengo una consulta. Imagínense que yo llego y suelto este borrador. Nada más lo llevo y lo dejo caer. Ahora imagínense la misma situación, pero que en vez de este borrador, llego y, no sé, agarro una de las pesas del laboratorio de metrología, una pesa de 20 kilos que está rellena de plomo y la dejo caer. ¿Cuál va a caer primero? ¿Este borradorcito súper liviano o la pesa de 20 kilos? La pesa, lógico. Es como lo intuitivo, uno dice, mira, es súper pesado, va a caer. Pero les pregunto, ¿dónde está la masa en esas ecuaciones? Entonces, según lo que vimos en esas ecuaciones, que son las que obedecen la caída libre, el famoso bloquecito de 20 kilos o el borrador caen al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque si yo lo suelto con la misma velocidad inicial, ambos tienen la misma gravedad, el mismo desplazamiento, van a tener el mismo movimiento. Pero es como, no sé, como que algo se siente ahí medio extraño, medio raro. No se siente como muy creíble. Entonces, para eso, es un problema que ya muchas otras personas han tenido y tenemos demostraciones. Lo malo, para esas demostraciones ocupamos una condición y es que no haya aire, ni una sola partícula de aire. Ahorita vamos a ver por qué, pero de ahí imagínense no tener aire, es ingenierilmente una barbaridad, pero se puede. Entonces ahí en uno de los videos que les compartí fue este. Ahí si quieren podemos comentar un poquillo de qué es esto, pero básicamente se trata de una campana de vacío, bueno, una cámara de vacío, que, no sé, para ver, ok, sí. Entonces, ¿esto para qué se usa? Por ejemplo, este en particular creo que lo usa la NASA para simulación de las condiciones que efectivamente hay en el espacio, que tenemos vacío también. Entonces, es muy usada para aplicaciones de esa naturaleza. Pero, ¿qué es lo malo? Cuando ustedes no tienen ningún fluido, como el aire, por ejemplo, y tienen un entorno rodeado de aire, o sea, imagínense que tienen la cámara sin aire y todo rodeado de aire, le va a hacer mucha presión. Si llevan física 3 van a ver el concepto de presión. Entonces, esta cámara está sujeta a esfuerzos grandísimos. Entonces, como les digo, ingenierilmente sí se las trae, buenos días, sí se las trae construir una cámara de ese estilo. Entonces, ¿qué es lo positivo? Acá por aquello, en este video o en este momento en particular, hay aire. O sea, es condiciones comunes y corrientes. O ¿cuál es el ejemplo típico? Poner una bola de boliche y plumas a caer. Entonces, de nuevo, ¿qué esperamos que caiga primero? La bola. Es súper pesada. Y felizmente, ahí está con aire por aquello. Efectivamente pasa eso. La ciencia funciona. Pero por eso, ¿por qué en las ecuaciones que vimos no teníamos la masa? No deberían de caer al mismo tiempo. Como les decía, eso solo lo logramos porque las ecuaciones que estamos trabajando son ecuaciones ideales, donde se asume que no hay aire. Y como les decía, podemos replicar esa situación yéndonos por acá al final del video y vean que tenemos, bueno, ahí es un proceso largo para que se saque todo el aire. Y ahora sí, vamos a ver cómo caen.
Entonces, efectivamente, caen al mismo tiempo. Y es por eso, porque cuando nosotros en las físicas generales, por ejemplo, analizamos este tipo de casos, uno siempre les dice, asuman el caso ideal. Por ejemplo, cuando vean Física 3, a cada rato les va a salir, asuma un gas ideal, asuma un gas ideal, asuma condiciones ideales. Y uno puede pensar, mira, esto, ¿de qué me sirve si es ideal? No tiene como mucha utilidad. Pero son casos como estos lo que nos demuestran que el escenario ideal, uno, se puede alcanzar y vamos a ver que los cálculos que podemos derivar de esos modelos simplificados, de esos modelos ideales, tienen utilidad y van a ver que en sus carreras hay muchísima utilidad, aunque sean como modelos ideales. ¿Dudas? ¿Todo bien? Ahora, un segundo video, ya más por la curiosidad, pero resulta, como les digo, esto, o sea, la cantidad de plata que hay detrás de una cámara como esta es inmensa. Pero resulta que eso es algo relativamente moderno, al menos en estas condiciones. ¿Cuál fue el primer laboratorio que tuvimos para recrear eso? La Luna. Era más barato ir a la Luna. Entonces, en este fue Apolo 3, creo, por ahí dice. Bueno, entonces, dice, bueno, lo que está diciendo el astronauta es que van a demostrar si Galileo tenía razón. Porque, bueno, cuando volvamos de Semana Santa vamos a ver las leyes de Newton, que es súper famoso Newton por todos sus aportes, y se conocen así como las leyes del movimiento de Newton. Ahora, estas fórmulas que vimos en MRU y MRUA, ¿a quién se le atribuyen? Puede ser a Galileo, por ejemplo, Galileo Galilei. Entonces Galileo ya ha dicho eso, o sea, cuando no existiera el rozamiento por el aire, las cosas deben de caer al mismo tiempo. Ahora, imagínense esto en nuestras épocas, y se puede hacer, pero imaginen decir eso en 1500, y era un completo imaginario de que jamás de la vida se puede recrear algo por el estilo. Entonces, si uno llegaba y afirmaba eso, lo decían loco, básicamente. Entonces, lo bonito es que 400 años después, precisamente se puede mostrar eso. Fuimos a la Luna, no hay atmósfera, no hay aire, entonces se puede recrear el experimento. Y lo que había dicho Galileo era que si se soltaba, eso es un martillo, creo, y una pluma, deben de caer al mismo tiempo. Eso es lo que había analizado Galileo. Entonces, básicamente, lo que está diciendo aquí el caballero es, tendría razón. Y and I'll drop the two of them here, and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? Mr. Galileo was correct in his findings. Ahí lo que dijo es que Galileo efectivamente estaba en lo cierto. Entonces ahí como curiosidad se los dejo porque es algo importante que tenemos que analizar. Tenemos que conocer las limitaciones de nuestro modelo. Este modelo que estamos viendo no contempla que las cosas pueden pesar diferente. Entonces en un contexto super ideal eso se cumple. Y por ahí sí les da la curiosidad qué es lo que o cómo se modela correctamente esto. Cuando veamos Newton lo vamos a ver en parte. Porque hay una fuerza que se llama la fuerza de arrastre, o el drag force. Es un medio de la densidad, un coeficiente por el área, algo así es la fuerza. Es la densidad del aire, un coeficiente por ahí, el área del objeto que está cayendo, o el área de contacto, digamos, y la velocidad al cuadrado. Esto, digamos, ya esta fuerza nos permite efectivamente modelar qué pasa cuando algo cae en algo que no sea vacío. Entonces, todo objeto siente esto. Si les interesa el automovilismo, por ejemplo, todo carro, todo avión también siente fuerzas de arrastre que se calculan así. ¿Todo en orden? ¿Sí? Super. Ahora sí, después de esa pausa, veamos lo de hoy. Porque, como les decía, lo de hoy no es un tema nuevo como tal, sino que es recapitular un poquitito de lo que ya vimos, porque hoy vamos a ver movimiento parabólico. Entonces, refresquemos un poco de la semana pasada. ¿Qué era lo que habíamos visto? Habíamos visto las cosas que caen en línea recta, ¿verdad? Movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, hasta ahí estábamos bien. Pero, no es tan entretenido ver las cosas que se mueven en línea recta.
¿Qué cosas son muy interesantes? Por ejemplo, las que se mueven pues, en esta curvita que le llamamos el movimiento parabólico, o creo que la cátedra usa el nombre de proyectiles, movimiento de proyectiles. Entonces, así lo vamos a ver. Entonces, en este caso, como les decía, ya no estamos analizando las cosas que se mueven en línea recta, sino ahora cosas que pueden llegar a moverse en dos dimensiones, como en este movimiento. Vean que no solo me muevo en el eje X, sino que también me muevo en el eje Y. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que debemos estudiar? Vean esto. Es el movimiento proyectiles, el específico que vamos a ver, es un movimiento bidimensional. Vean la diferencia, no es una dimensión, no es X, no es Y, sino que son las dos al mismo tiempo. De un objeto, perfecto, con una velocidad inicial, queda sujeto únicamente a la aceleración gravitatoria. ¿Y qué significa eso? Que si vamos a soltar el objeto, ahorita vamos a ver cómo, pero ya en una velocidad que no es solo en X, no es solo en Y, sino que tiene ahí un cierto ángulo. Ahora, la condición específica que vamos a ver es que una vez yo suelto el objeto, lo suelto. O sea, ya no le estoy haciendo nada. No es como que lo estoy jalando con una cuerda o cosas por el estilo, sino que ya lo suelto. Que era lo que hemos visto para caída libre, ¿verdad? Lo que hablamos de caída libre la semana pasada es que en el momento que yo suelto un objeto, lo dejo a su suerte, básicamente. Lo dejo únicamente a efectos de la gravedad. Entonces, en este caso vamos a hacer lo mismo, pero con la diferencia de que lo vamos a soltar con un cierto ángulo por ahí. ¿Sí? ¿Seguros? Ok. Entonces, ¿qué es lo entretenido de esto? Que como les decía, no vamos a ver nada nuevo, porque vean la notita que hay por ahí. Se aplica lo que ya sabemos de la semana pasada de MRU y MRUA. ¿Cómo? Veamos. Bueno, no. Hagámoslo primero aquí a mano. Imagínense la siguiente situación. Tienen Y y tienen X. Ustedes agarran. Hicieron el experimento de proyectiles en el laboratorio. Es agarrar un cañón, un balín y soltarlo y hacer el movimiento parabólico. Aún no lo hacen. Cuando lo hagan, van a ver que ustedes van a tener un balincito, una pelotita por acá, y con un cañón lo van a lograr lanzar con una cierta velocidad inicial de nuevo, a un cierto ángulo. Ya no va a ser solo en X, ya no va a ser solo en Y, sino que tenemos ahí una cierta inclinación. A ver, una vez ustedes suelten el balín, ¿qué esperan que haga? Y esperan que haga algo como, ¿verdad? Es lo natural. Entonces, el movimiento que vamos a trazar, y más o menos, sería algo por ahí. Ahora, pregunta, ¿por qué este objeto no sube aquí infinitamente y sigue subiendo, y sigue subiendo, y sigue subiendo? Gravedad. Las cosas tienen que caer. La semana pasada hablamos que la gravedad siempre era hacia abajo, a menos que pasen cosas bien raras, pero siempre es hacia abajo. Uy. Entonces siempre vamos a tener un vectorcito de aceleración que va a ir hacia abajo. ¿Ok? Super. Hasta ahí nada más estamos refrescando, ¿verdad? Cosas. Entonces, perfecto. Nada más una consulta adicional. Recuerden que uno un vector lo puede descomponer. Yo puedo decir, mira, tengo este vectorcillo, pero yo quiero averiguar cuánto es en X y cuánto es en Y. Lo hemos visto en semana 2 y 3. Entonces, ¿qué es lo que sucedía por acá? Que entonces yo puedo decir, mira, este vector complejo V0 con un cierto ángulo, yo voy a decir lo siguiente. ¿Verdad? Lo puedes componer en su componente en X y su componente en Y. Hasta ahí vamos bien. Pero nada más estoy haciendo la parte más de cálculo. Pero, ¿qué es lo que sucede? Uno, cuando hace este tipo de cosillas, puede después tratar a ambas componentes, a la componente en X y a la componente Y, como aparte. O sea, como dos entes completamente independientes entre sí. Porque no se afectan. O sea, no hay nada que tenga una relación ahí medio extraña, sino que a partir de ahora quiero que se imaginen, este es un vector y este es otro vector completamente aparte. ¿Sí? Porque nos va a servir para el análisis. Porque yo les pregunto, imagínense, tengan en mente esta, la de X, solo esta de aquí. Les consulto, ¿hay alguien que esté frenando
a esa componente en X? ¿Hay alguien que le quiera hacer así y que le quiera evitar que se mueva? ¿No? ¿Verdad que no? Entonces esta Vx se va a mover tranquilamente, sin nadie que le detenga. Ahora bien, la Y, estarán de acuerdo conmigo, esta de por acá, tiene alguien que lo frene. ¿Por qué? Sí, porque va a querer subir y la aceleración que le va a hacer, mira, no, va a hacer que baje, va a ser siempre en contra de ese movimiento de subida. Entonces, ¿qué pasa por acá? La velocidad en Y quiere ir para arriba, la aceleración lo frena, y lo frena, y lo frena, y lo frena. Llega un momento, de hecho, que, como vimos en caída libre, y las cosas suben, pero la aceleración lo quiere frenar, 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 se detiene, y después, ¿qué? Empieza a caer, y a caer, y a caer, y a caer. Entonces, si yo pongo atención nada más a esta componente vertical, de aquí quería subir, y subir, y subir, y subir, y subir, y subir, la fue deteniendo, se quedó quieta, y empezó a caer, a caer, a caer, a caer, a caer. Sí. ¿Me entienden como en el análisis por separado? Ok. Ahora, de nuevo, esto de que lo estudiamos por separado es una ventaja matemática más que todo para estudiarlo, pero no olvidemos que sigue siendo el mismo objeto. O sea, el balín sigue estando ahí, es uno solo, no lo separamos en dos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A partir de este análisis, yo puedo decir lo siguiente. Mira qué curioso. Esta velocidad en X no tiene nadie que le detenga. Va a seguir, siempre siendo la misma. Y esta V0Y sí tiene alguien que le detenga, la aceleración de la gravedad. Entonces no sé cómo se sienten con esta afirmación de que en X tengo un MRU, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque no tengo aceleración. No hay nadie que me quiera detener, no hay nadie que me esté empujando tampoco. Entonces esta velocidad en X, tranquilo, se queda por ahí, siempre constante. ¿Cuál sería el movimiento de este componente en Y? No sería MRU, porque hay una aceleración por ahí. Sería MRUA, exactamente. Entonces vean qué curioso. Tengo un tipo de movimiento acá y un tipo de movimiento aquí. Eso se siente como antinatural. Pero se puede. Como les decía, los estamos analizando completamente por aparte. Entonces, eso es de hecho lo que decía por esta diapositiva por acá. La componente en Y se comporta como una caída libre. MRUA, ¿verdad? Sube, se detiene, baja, por ejemplo. O puedo tener el siguiente caso. Este caso o este diagrama que uno hace por acá es como el más común de hacer porque es el más fácil de explicarlo. Pero imagínense la siguiente situación. Ustedes agarran y están en un barranco y el balín, en vez de tirarlo para arriba, lo tiran como así, hacia abajo, hacia el barranco, nada más lo dan un empujoncito, entonces cae como así, ¿verdad? Eso es movimiento parabólico. ¿Qué condiciones teníamos de movimiento parabólico? Uno, eran dos dimensiones, se mueve verticalmente, se mueve horizontalmente. Súper, tenemos esa condición. Y la otra condición es que únicamente quedara efectos de la gravedad. ¿Se cumple acá? También. Yo lo estoy nada más soltando. Y la gravedad hace de las suyas. Entonces, esto, por ejemplo, también es un movimiento parabólico. Aunque no tenga la curvita que uno esperaría que sea así, por ejemplo. El movimiento puede iniciar acá, por ejemplo. Y yo lo tiro acá. Y hace un recorrido más largo. Entonces, de nuevo, este caso es muy particular, pero mientras cumplamos esas dos condiciones, estamos bien. Entonces, como les decía, la componente en Y se comporta como una caída libre, un MRUA de los que estudiamos la semana pasada, y la componente en X no es afectada por la aceleración de la gravedad. Y dijimos, si no hay una aceleración, es un MRU. Esta velocidad en X se va a mantener constante durante todo el recorrido. Siempre va a ser la misma. ¿Cómo lo ven? Súper. Ahora no sé si analizamos esto por acá. No, perdón. Vámonos con un video mejor. Porque es más fácil de verlo. Porque no sé si les queda... O sea, quiero que pongan atención a esto en particular, que la componente horizontal es siempre la misma. Es decir, yo tiro algo en un movimiento parabólico y lo mido su velocidad horizontal en cada punto del recorrido y en cada punto es igual. Siempre, 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 siempre va a ser la misma.
No sé si eso es, pero es como raro, como que queda ahí un cierto sin sabor, porque yo veo que la bolita sube, baja, va más lento, va más rápido, pero la componente horizontal siempre es la misma. ¿Eso no les parece medio...? O sea, imagínate, vos agarras el balín y tenés así, ¿verdad? Entonces te propongo, tomemos 5 fotos. Tomamos una foto acá, tomamos una foto aquí, aquí, acá y acá. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Vos el balín lo soltaste de aquí, con una cierta velocidad, le hizo un impulso. Perfecto. Entonces, dijimos que ese balín tenía entonces una velocidad en Y tenía una velocidad en X. Sí. Entonces, subía la bola. ¿Qué la estaba deteniendo? La gravedad. Entonces, uno esperaría que aquí, en esta posición, salió con una cierta velocidad, pero aquí debería de ir frenando, ¿verdad? Porque la aceleración la está deteniendo. Entonces, esta velocidad en Y va a ser un poquito más pequeña. Voy a tratar de hacerlo lo más visual posible. En este punto, ¿qué pasaría? Lo mismo, estaría frenándolo aún más, entonces la velocidad sería más pequeñita. Y dijimos ayer que cuando está en el punto más alto, estaba quieto, de hecho, está completamente quieto, entonces ni siquiera hay velocidad. En Y se quedó quieto. Y una vez que estaba quieto, ¿qué va a hacer la aceleración? Lo va a empujar hacia abajo. Entonces ahora va por acá. Y aquí va a tener una cierta velocidad más grande. ¿Eso cómo lo ves? ¿Todos claros? Sí. ¿Ven bien este razonamiento? Pero la consulta, no teníamos nada que lo estuviera frenando en X. Vimos que eran con movimientos completamente aparte. Entonces en X la velocidad va a ser esta. ¿Y aquí cuánto será la velocidad en X? Exactamente la misma. ¿Y la velocidad en X acá? Y aquí. Pues la velocidad en X siempre va a ser exactamente la misma. Entonces lo que les pregunto si les parece raro es que, ¿verdad? Yo sé que S está cambiando. Fue mayor, fue menor, llegó a ser 0, pero esta siempre, 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 siempre se va a mantener en el mismo valor. En todo momento. Eso a mí me parece rarísimo. O sea, muy, muy extraño de analizar, pero es cierto. Completamente cierto. ¿Cómo ven el análisis hasta ahí? Bien. Ahora, no me tienen que creer y les invito a que no me crean. Porque lo bonito de la vida es que se puede experimentar. Perdón, este no es. Este de acá. Por aquello, este es una clase, una charla del profesor Walter Lewin de la Universidad de... ¿Cuál es? De Estados Unidos creo que es. Entonces, si algún día quieren pasar un bonito rato aprendiendo cosas, pónganse las charlas de él, los lectures, que tiene casi que todos los cursos. ¿Cuál era? MIT. Ah, bueno, en el MIT. Entonces aquí estamos no sé si ahí será particularmente, estamos en el MIT. Entonces las charlas de él son magníficas. Alguien que adora educar y enseñar bien es este caballero. Entonces, para todos sus cursos de física les recomiendo X tema, Walter Lewin, y les va a salir algo bastante bonito. En este caso en particular, estaba enseñando movimiento parabólico. Entonces llegó a este mismo análisis, a lo que estamos llegando nosotros. Y en ese caso, como es un auditorio gigantesco, aprovechó e hizo un experimento, que es el siguiente. Lo que va a hacer es, bueno, si ya usaron los carritos del laboratorio, los que se deslizan en los rieles, ya usaron esos carritos, este es un carrito de esos, sin fricción, súper fluido, entonces el carrito está por ahí. Ahora, lo divertido de este experimento, lo bonito de este experimento, no sé si ven este sensor de por acá, que es como un palito. Lo que va a hacer es lo siguiente, él va a poner una bolita creo que es de ping pong acá, y va a empujar el carrito. Y el carrito se va a mover. Cuando llegue aquí, se va a activar un sistemita aquí en el carrito de un resorte. Y se va a activar el resorte y va a disparar a la bola hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La bolita va a tener una cierta velocidad en X, porque se venía moviendo en X.
¿Y qué pasó? El resorte le da una velocidad en Y. Esta. Entonces tiene las dos velocidades. Va a hacer un movimiento parabólico. ¿Sí? Eso es lo que esperamos. La bolita va a hacer un movimiento parabólico. Ahora, si la física está en lo correcto, esta velocidad debería ser la misma, ¿verdad? Siempre. Y vean lo interesante. Esta bolita salió del carrito, que está por acá. Y el carrito, y ya soltó la bola, pero el carrito se sigue moviendo. Y el carrito se va a mover siempre con la misma velocidad con la que va la bolita en el eje X. Entonces, debería suceder que el carrito suelta la bola y la bola hace sus loqueras, pero ambos deben ir siempre a la misma velocidad horizontal. Entonces, la bola va a hacer de nuevo sus loqueras, pero aquí se deben de encontrar otra vez. ¿Por qué? Porque la velocidad horizontal de ambos nunca cambió, se mantuvo siempre igual. Eso debería pasar. ¿Sucederá? No me crean a mí, como les digo. Entonces, bueno, ahí estaba explicando el mecanismo. Ahora, un detalle importante. Por ahí lo pone. De nuevo, lo que les decía, estamos en el aire, entonces el aire nos da una fuerza por ahí. Entonces él, por seguridad, la bolita no va a caer perfecto, así justo en el punto. Por seguridad ponen un bug. Y para darle un poquito de margen de maniobra por ahí, porque estamos en condiciones reales. Entonces, como les decía, el mar va a hacer esto. Espérate. Ahí está explicando. Llega ese sensor. Y es lo que dice diciendo, se deben de encontrar en algún punto. You ready for this? You ready? I'm ready. Physics works. You ready? Entonces, efectivamente, vean lo que les decía. Voy a ponerlo más lento. I'm ready. Ven, llegaron exactamente en el mismo punto. Entonces, como les digo, no me tienen que creer de que esto es así desde la teoría, sino que vean que en la práctica, efectivamente, este carrito se iba moviendo con una cierta velocidad, él no cambió, y la bolita, como iba con esa misma velocidad horizontal, llegaron al mismo tiempo. La bolita habrá subido, habrá bajado, pero su movimiento horizontal se mantuvo exactamente igual. ¿Sí? Bien. Ese es uno. El otro. Vean esto de por acá. La componente en Y se comporta como una caída libre. Ahora, les decía que la componente en X y la componente en Y se comportan de manera independiente. Una no tiene que ver nada con la otra. Entonces les planteo el siguiente análisis. Ustedes van a agarrar una bolita como esa, de ping pong, puede ser, dos de ellas de hecho. De exactamente la misma masa, mismas dimensiones, mismo todo, exactamente igual. Y van a hacer un experimento. Van a agarrar estas bolitas y a una la van a dejar simplemente caer. Entonces lo que va a hacer es que yo la suelto y eventualmente la bolita pues agarrará una cierta velocidad aquí hacia abajo, ¿verdad? Hasta ahí bien. Pero nada más la suelto. Ahora, ignoremos esa. Centrémonos en la otra. Lo que va a pasar en este caso es que yo no la voy a dejar caer simplemente, sino que le voy a dar un empujoncito así, horizontal, perfectamente horizontal. Nada más un empujoncito. Es decir, aquí nada más le doy un X, le doy una velocidad inicial. Y ya más cae, como el barranco que les decía, nada más lo empujo por una caída. ¿Qué es lo que va a hacer? No va a caer así, sino que ¿qué es lo que va a pasar? Y va a hacer un movimiento parabólico. ¿Algo por ahí? ¿Cómo van ahí? ¿Sí? ¿Me creen esto? Entonces, planteamiento. Consulta. Bueno, ambas salen de la misma altura, exactamente igual, y ambas llegan al mismo piso. Aquí está el piso. Entonces, de nuevo, misma bolita, misma distancia, misma gravedad, mismo todo. La única diferencia es que esta yo la solté, nada más, y esta le di un empujoncito a la izquierda para que se fuera ahí en un movimiento parabólico. La pregunta del millón es, ¿cuál va a caer primero? Recuerden, todo es igual, nada más cambia esto.
Entonces, ¿por cuál apuestan? Bolita, llamémosle, bolita 1 o bolita 2. ¿Quién vota por bolita 1? ¿Nadie vota por bolita 1? ¿Quién vota por bolita 2, en dado caso? ¿De que llegaría primero? 2. 2, 2, 2, 2. ¿Nadie vota por 1? Les pongo un análisis. Vean lo siguiente. Digamos que el suelo mide, no sé, 1 metro. Entonces, ¿qué va a tener que hacer la bolita 1? Recorrer 1 metro. ¿Verdad? Nada más cae. Pero recuerden que aquí también es la misma altura. No sé si ven que la bolita 2 tiene que recorrer más. No solo tiene que caer 1 metro, sino que también va a recorrer aquí una distancia horizontal que le va a hacer recorrer más distancia. ¿Verdad? Les vuelvo a plantear la pregunta. ¿Cuál va a llegar primero? 1, ¿verdad? Tiene que recorrer menos distancia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Por eso les digo que no me tienen que creer a mí. Vamos a verlo. Aquí el caballero hace el mismo experimento que estamos hablando, ya con un sistema más office, para que veamos cómo caen, digamos, cómo inician el movimiento al mismo tiempo. Entonces les explico el mecanismo. Ok. Ahí tiene un mecanismo con un resorte, entonces en el momento en que lo activa, sale. Ahora, no sé si se va a ver bien. Aquí ven que hay como un plastiquito, digamos. Aquí va la bola 1. Entonces, imagínenselo así. La bolita 1 está aquí amarrada. Mi mano es la bolita 1. Cuando él active esto, deja de hacer esto. Entonces la bolita nada más está quieta y va a caer. ¿Qué va a pasar del otro lado? Ese mismo eje que se desplazó, él va a poner una bolita acá. Entonces, esa bolita, ¿qué es lo que va a sentir? Que este eje la va a empujar para allá, le va a dar un golpe para acá. Entonces, bolita 1 a la izquierda, bolita 2 a la derecha. Sí. De nuevo, el mecanismo nada más es cómo realizarlo. Ahí lo tensa. Ven, entonces, él va a poner ahorita bolita 1 ahí a la izquierda, que es la que va a caer simplemente. Bolita 2 a la derecha, que es la que va a moverse parabólicamente. Se lo va a poner en cámara lenta. Entonces, en el momento en el que esto se active, de nuevo, van a iniciar su movimiento al mismo tiempo. Eso es lo bueno de este sistema. Vamos de nuevo. Entonces, ahí. ¿Cuál sería la respuesta a esta pregunta? Tienen dos objetos que se lanzan de la misma manera verticalmente, nada más que uno es un movimiento parabólico y la otra no. ¿Cuál cae primero? Mismo tiempo, exactamente al mismo tiempo. ¿Y por qué? Como les decía, esto de analizar que esta recorre más distancia es una trampa, porque sí, efectivamente recorre más distancia, eso es cierto, pero véanlo por acá. Dijimos, ambas componentes no se topan la una a la otra, completamente independientes, pero entonces, eso quiere decir que si yo tengo las ciertas condiciones específicas, puedo lograr que esas dos bolitas lleguen al mismo tiempo. ¿Por qué? Recordemos lo que nos importaba en la caída libre. Gravedad, velocidad inicial, desplazamiento, digamos. ¿Cuál es la gravedad para esta y para esta? Es la misma. ¿Cuál es la velocidad inicial en Y para ambas? Es 0. Bueno, porque la velocidad aquí inicial vertical es 0, se soltó el reposo, y aquí, ¿cuál sería? Sería 0 también, porque de nuevo, nada más estamos analizando el eje vertical. El eje horizontal a mí no me interesa, solo el eje vertical. Y en Y no hay velocidad inicial. En Y esta bolita está quieta, ¿verdad? Porque no se está moviendo verticalmente. Sí se movió horizontalmente, pero originalmente nada más aquí en Y está completamente quieta. Entonces, misma velocidad inicial, misma gravedad, mismo desplazamiento,
¿Cuál va a ser el resultado? Mismo tiempo. De nuevo, esto es importante que se lo graben, de que ambos movimientos en X y en Y se pueden tratar como independientes entre sí. ¿Cómo lo ven? ¿Me creen esto? Súper, ahora sí. Entonces, como les decía, ese es el caso que estamos analizando por ahí. Ahora, eso quiere decir, todo lo que hemos hablado es básicamente para decirles que no les he enseñado nada nuevo. Las fórmulas que usamos la clase pasada van a utilizarse para este tema también. Lo de MRU, MRUA, todo eso va a seguir exactamente igual. Mismas fórmulas, nada más que una aplicada para X y una aplicada para Y. Es la única diferencia. Entonces, en este caso, esa es lo que vamos a estar trabajando, con una excepción. Esta ecuación de por acá. Por aquello, de nuevo, vean la ecuación, es larga, pero nada más está por ahí. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo se saca eso? Aquí les puse la demostración por aquello. Entonces, esos son todos los pasos. Vean que partimos de lo que sabemos de la clase pasada. Hasta aquí ustedes ya lo saben, todo. Entonces, nada más es de ir mezclando un poquito las cosas y llegan a la ecuación. De nuevo, la ecuación no es una caja mágica de que nada más apareció por obra y gracia del Espíritu Santo, nada más. Es una herramienta matemática. Entonces, trátenla como tal. Es una fórmula útil de tener por acá. ¿Por qué? Porque les pregunto, vean la fórmula bien, estudienla y díganme qué no ven. ¿Cuál variable que aparece normalmente no ven por ahí? ¿Cuál falta? Aquí está la gravedad. Por ahí está la gravedad. Sí, aquí está la gravedad. ¿Cuál? El tiempo, es correcto. Vean que esa fórmula no tiene nada que ver con el tiempo. Es decir, no me está diciendo cómo evoluciona el recorrido, sino me está diciendo cómo se comporta en el tiempo, sino que me está diciendo algo muy interesante, y es cómo cambia Y en función de X. Es decir, volvamos al curso de mate general. Literalmente lo que me está diciendo es el recorrido que hace. Es decir, me dice, mira, vos cuando estabas en este punto en X, ¿en qué altura estabas? Mira, yo estaba acá. Cuando estabas en esta posición en X, qué sé yo, aquí, ¿en qué altura estabas? Estaba por acá. Cuando estabas en esta posición en X, ¿dónde estabas? Acá. Y en esta, estaba aquí. Es decir, me está diciendo cómo es la parábola. Gráficamente me está diciendo cómo es la parábola. Entonces, se las enseño por dos motivos. Uno, es útil, pero quiero que más que eso les quede por qué es útil. Porque no está el tiempo, como decían. Y uno podrá pensar, no es mucha más molestia averiguar el tiempo. Van a haber casos en los que sí, en los que hacerlos por tiempo sí les va a requerir como 3 o 4 despejes adicionales para calcular las cosas. Cuando en esa ecuación es full geométrico, o sea, full de distancias, de posiciones y nada que ver con el tiempo. Entonces vamos a ver algunos ejercicios donde esto, pues van a ver que solo usando esa fórmula salen 2 toques. ¿Sí? ¿Cómo van? ¿Me creen hasta ahí? Sí. En esta ecuación es como similar como la de caída libre, en el sentido de menos que está antes de esa fracción, ¿verdad? Para el tema de la gravedad. Sí, exactamente. Ahí se está asumiendo que esta G es 9.8. Ya tiene el menos ahí metido. Sí. De hecho, no sé si se acuerdan de los cursos de mate general, que cuando ustedes tienen una parábola, es decir, algo que tiene X a la 2, ¿qué les decía si era en esta dirección o era en esta dirección? El signo del que tuviera este, más o menos. Menos con el X al cuadrado, es por eso que tiene esa concavidad. Entonces, digamos, la fórmula matemática me pide ya ese menos por acá para que tenga sentido. Pero sí, entonces, esa viene en el formulario también, y viene que sí les pido como favor personal, úsenla. Porque hace un año, creo que fue, o el semestre pasado. No, creo que fue el semestre pasado. Les dije muchas veces, úsenla, 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 y adivinen que salió en el examen. La fórmula trayectoria. Entonces, de verdad, úsenla. Les recomiendo mucho que la ojeen, porque no, véanlo como el procedimiento mental. Ustedes se preguntan, lo de siempre, ¿qué datos tengo? ¿Qué datos me piden?
Súper. Ahora, si ustedes ven algo del tiempo, ya dicen, mira, por acá no me suena. ¿Por qué no? Aquí no aparece por ninguna vez el tiempo. Pero si me están haciendo mucho énfasis en distancias, posiciones, velocidad también, y no me dan nada del tiempo, es una pista para que usen esta ecuación. ¿Sí? ¿Cómo lo ven hasta ahí? ¿Todo claro? Vean, tomemos 5 minutos para que no se me duerman y volvemos ahorita. Voy. ¿Por qué? Porque en este ejercicio tenemos igual un movimiento parabólico. Vamos a ver por qué. Pero lo que quiero que vayamos practicando o teniendo en mente es que sí, es un movimiento que involucra ambos ejes. Pero yo puedo hacer cálculos con el eje X, cálculos con el eje Y y al final mezclarlos entre ellos para un cierto resultado. Vamos a ver cómo se ve esto. Entonces, dice, desde el borde de una azotea de una edificación de 5 metros de altura, voy por acá, se lanza un objeto al cual impacta el suelo 1.5 segundos después y a una distancia de 3 metros del pie de la edificación. Okay. Determine la rapidez del lanzamiento, el ángulo de lanzamiento, la altura, la máxima altura alcanzada con relación al suelo y la velocidad con la que llega a ese suelo. Entonces... perfecto. ¿Qué datos tenemos por ahí? Hay uno que ya en automático tenemos. Si escribo aquí, ven. Acá. ¿Sí ven? Ven. Okay. Hay un dato que en automático tenemos, la gravedad. A menos que nos indiquen lo contrario, este valor. ¿Ok? Hay otro dato que nos dan por ahí que es el tiempo. Nunca está de más ahí anotar que es de todo el recorrido, porque aquí en algunos casos podemos tener tiempos, qué sé yo, el tiempo que duró en llegar acá, el tiempo que duró en llegar aquí. Entonces ahí aclarar, todo el recorrido entero duró 1.5 segundos. Ok, ¿qué otro dato tenemos? Vean que yo sé cuánto cayó en total. ¿Cuánto cayó? 5 metros, ¿verdad? Y de aquí a aquí, esos 5. Ahora, tengan cuidado de que es un desplazamiento. Entonces, necesitamos el signo. No es un detalle menor. Entonces, en este caso son menos 5 metros en Y y 3 metros en X. ¿Me siguen por qué este menos? Porque estamos descendiendo. Entonces, tenemos que indicarlo también por acá. Y ya. Esos son los datos que tenemos. No hay mucho más por ahí que analizar. Entonces, aquí lo importante, ¿tienen a mano las fórmulas de MRU y MRUA? Para que las hagan ahí a la vista. Es que para no copiarlas. Pero échenle un vistazo a esas, porfa. ¿Por qué? Porque lo importante por acá es analizar y tener siempre en mente que el MRU voy a aplicar para el eje X y el MRU va a aplicar para el eje Y. Entonces, todo el eje Y lo vamos a estudiar con las ecuaciones de MRUA, todo el eje X vamos a hacerlo con el del eje, con los de MRU, perdón. Entonces, perfecto. La consulta que les tenía. Perfecto. Entonces, tenemos estas cuatro variables. Voy a escribir las fórmulas, es que las ocupo para señalar. Okay. ¿Se acuerdan de esas ecuaciones, verdad? Las que vimos la semana pasada. Okay.
Entonces, ante esto, recuerden siempre que es buena práctica recordar qué variables tenemos y cuáles ocupamos. Vean lo que me pide el primer punto. Ocupamos la rapidez de lanzamiento. ¿Se acuerdan la diferencia entre velocidad y rapidez? Rapidez era el vector como tal. ¿Cuánto en X, cuánto en Y? No me están pidiendo eso. Me están pidiendo la rapidez, es decir, la magnitud de ese vector. Es decir, a mí no me interesa saber, bueno, sí me interesa, pero la respuesta no va a ser tanto en X, tanto en Y, sino cuánto vale como tal este vector. Y para averiguar la magnitud, ocupo cuánto vale en Y, cuánto vale en X. Entonces ocupamos básicamente calcular la velocidad en X y la velocidad en Y. ¿Ok? Ahora, noten un detalle. De este MRU que conocemos el tiempo, ¿verdad? Porque el tiempo aplica para ambos. El tiempo no es como que transcurre más lento para un eje que para el otro. Transcurre igual para ambos. Entonces el tiempo, en todos los casos, lo conozco. Ok. ¿Qué más conozco del eje X? Su desplazamiento, 3 metros. ¿Y qué quiero conocer? La velocidad en X para después calcular la rapidez. Entonces, esto lo ando buscando. Ahora, del eje Y, ¿qué conozco? Tiempo igual, conozco la gravedad. ¿Ok? Y conozco su desplazamiento. Entonces, conozco este y conozco este. Ahora, la pregunta me decía, averigüe la velocidad, ojo, inicial, ¿verdad? Porque es con la que la lancé. Entonces, ¿por qué hago esta aclaración? Porque vean que en Y sí tenemos que tener en cuenta si estamos hablando de velocidad final o de velocidad inicial. ¿Por qué? Porque en Y era una caída libre, cambia su velocidad. En X vean que solo hay una, por lo que hemos hablado, es siempre la misma. En Y no, en Y cambia. Entonces, en Y me están pidiendo solo la inicial. Entonces, esa es la que ocupo, esa es la que ocupo. No, y esta es la que ocupo también. Entonces, vean que para el caso de X, averiguar Vx está directo. Nada más tenemos que despejar esa ecuacioncilla por ahí. Entonces, en este caso, voy a hacerlo por ahí abajo. ¿Qué es lo que sucede por aquí? Decimos, inciso 1. Inciso 1 va a ser averiguar Vx, que despejo la ecuacioncilla por allá. Y tenemos eso. Entonces sería el desplazamiento en Y, 3 metros, en X, 1.5 segundos. Y resulta que ese 3 entre 1.5 me está dando 2 metros. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Seguras? Sí. Entonces ya puedo tachar esto y ya conozco Vx. Perfecto. Ahora bien, vamos. Dime. ¿Cómo? Los segundos. ¿Otra velocidad? Ah, mira, sí, tenés razón. Gracias. Pura vida. Genial. Entonces ya tengo la velocidad en X. Les recuerdo, ¿por qué no hablamos de velocidad en X inicial y final? Porque en X no cambiaba la velocidad. Solo siempre es la misma. Entonces es un MRU. Vean, porfa, las ecuaciones de MRUA. Les pregunto, yo quiero averiguar esta, V0Y. Tengo 3 ecuaciones. ¿Cuál me recomiendan usar? La segunda. ¿Por qué la segunda? Porque solo tenemos que despejar la velocidad Muy bien, exactamente. Entonces, en ese caso, para despejar la velocidad inicial, lo que hacemos es, decimos velocidad inicial en Y. Recuerden siempre hacer la aclaración. Sería entonces despejando.
Pero, hasta ahí vamos bien. ¿Sí? Entonces, de nuevo, vean que estoy haciendo unos cálculos para X, unos cálculos para Y, pero son completamente independientes entre sí. Y vean que de nuevo no estamos viendo nada nuevo. Solo estamos usando las fórmulas de MRY. Entonces, ¿ya terminé el inciso? ¿O me falta hacer algún cálculo adicional? Vean que me pide. Rapidez. ¿Tengo la rapidez? ¿Sí o no? No. ¿Por qué no tengo la rapidez? Porque recuerden que rapidez se refiere a cuánto vale este vector en total, su magnitud. No solo cuántos en X, no solo cuántos en Y, sino que quiero saber todo el vector. Entonces, ¿cómo hacíamos eso? Recuerden que yo podía sacar la magnitud
¿logrará el segundo amigo cruzar el espacio vacío entre los edificios? Podemos volver a calcular exactamente lo mismo. Tenemos el ángulo del segundo amigo, la gravedad del segundo amigo, cuánto tuvo que haber recorrido verticalmente. Ahora, vamos a averiguar la posición en X del segundo amigo, y si es menor a 4, significa que llegó acá. Catástrofe. Más allá, se salvó. Entonces volvemos a calcular exactamente lo mismo. Entonces, como les decía, ecuación de trayectoria con los datos del segundo amigo, metemos ahí una ecuacioncilla cuadrática. De nuevo, aquí me queda más o menos. Elimino la posición negativa porque significa que lo sucedió. Entonces resulta que el amigo llegó a 3.9 metros. Cruzó por 10 centímetros, 9 centímetros. El edificio, conclusión, ahora sí catástrofe, no llegó el amigo, se fue el pasivo. Y entonces volvemos a usar esa ecuacióncilla de trayectoria. El tercer inciso nada más me hizo un sistema de ecuaciones, entonces no hay que resolver nada ahí numéricamente, digamos. ¿Qué me permitiría calcular el ángulo para que el tercer amigo llegue así exacto? Recorra los 3 metros de vertical y los 4 metros horizontales, rodándolo apenas. Entonces sería usar la ecuación de trayectoria para así, con esas condiciones, ¿ven? Que llegó apenitas en los 3 metros verticales, apenitas en los 4 metros horizontales para un cierto ángulo. Y nada más es plantear la ecuación por aquello, porque esto no se puede resolver analíticamente. O sea, no pueden saber cuánto es el cita hacia puro despeje. Habría que usar un método numérico, por ejemplo, para averiguar eso. Pero vean, esta ecuación me permitiría de nuevo conocer cuánto es el ángulo para unas condiciones súper específicas que yo veo. Entonces, y de que hagamos este segundo ejercicio para que vean que la ecuación trayectoria siempre es una posibilidad. De nuevo, si no se acuerdan, no se preocupen. Hay alternativas. Pero vean que me permite resolver el ejercicio en 2 horas. No se olviden de aplicarlo. ¿Cómo lo ven? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Todo en orden? Voy a poner la relación.